Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación tan extensa. Bueno, a propósito de que ya escuché justamente a Rodrigo destacar cuáles son las modificaciones del cambio o las modificaciones que introduce este decreto supremo, yo básicamente quiero enfocarme en el tema de las instituciones arbitrales, que era un poco la propuesta de las preguntas que hicieron respecto a cuál sería, digamos, el impacto que tendría estas modificaciones, y yo sí lo voy a abordar desde la perspectiva de, en realidad, las empresas o las partes que escogen el centro arbitral. Entonces, sí creo que es importante para este enfoque destacar qué es lo que buscamos con el arbitraje cuando se pacta incluso una institución arbitral. Entonces, pensaba justamente en que tres factores importantes son, uno, la conformación del tribunal arbitral, es decir, quiénes conforman y cómo conducen el proceso. Otro segundo aspecto importante sería cómo se conduce el proceso, y ahí entra activamente el tema de cómo el tribunal impulsa el proceso y también cómo los centros justamente también conducen, gestionan, hacen este management del proceso arbitral y cómo resuelven incluso los incidentes. Y un tercer punto sería la efectividad de aquello que se resuelve, ¿no? Qué tan fáctico es que aquel que tiene que cumplir algo a propósito del laudo lo haga. Entonces, esta modificación que introduce con respecto al tema arbitral, creo yo, tiene una injerencia con respecto a los dos primeros factores, que son, como comento, el tema de la conformación del tribunal arbitral y el tema de la gestión del proceso a través de de las instituciones arbitrales. Y el último punto sí creo que sigue estando regulado por lo que ya había propuesto la norma 3209 y su reglamento con respecto a poner pautas para el cumplimiento de los laudos, pero no en estricto estas modificaciones, esta última modificación no tiene pues una injerencia en ello. Entonces, concentrándonos en los dos puntos, estas modificaciones que introducen justamente los artículos que ya mencionó Rodrigo, el 318, el 320 y el 332, sí creo que tienen una injerencia importante, pero desde mi perspectiva no cambian el hecho de ya como había propuesto esta norma conducir los arbitrajes ahora. Entonces, punto uno, el hecho de que esté en el regajo el centro arbitral nuevamente, y ahí sí coincido con lo que dice, no garantiza la calidad del centro ni la calidad de de la forma en la que se gestiona el servicio de arbitraje o la conducción del proceso arbitral, mucho menos tampoco garantiza al 100% la calidad de los profesionales. Entonces, sí creo que esta idea de visibilizar más bien temas de códigos de ética, de cómo, por ejemplo, podría este órgano interno de los centros designar en defecto a un árbitro cuando las partes no han logrado ponerse de acuerdo o cuando está previsto esa designación por defecto, sí creo que toma un rol importante, pero no porque la norma lo cambie, sino porque es importante que las partes tengan claro qué centros hay en el regajo, pero además, sobre todo, justamente esta visibilidad de la información, qué reglas tienen para pactar, cuál es el código de ética y eventualmente la lista de árbitros, entre otros documentos que conducen el mecanismo. Entonces, para cerrar esta primera idea con respecto al tribunal arbitral, creo yo que lo importante es que las partes, ahora mismo ya la norma nos había puesto ese reto, pero lo refuerza con estas normas o con estas modificatorias, hay que tener claro qué centros podemos proponer o las partes pueden proponer, ya sea entidad o contratista, pero no solo basta con visibilizar el nombre del centro, sino que ahora hay que ir un poco más allá, y yo creo que con la experiencia que hemos tenido en arbitrajes no necesariamente las partes se involucran con la información que propone el centro. Me refiero nuevamente al tipo de reglas, qué secretarios tienen, cómo se conduce, cuál es realmente la impresión que tiene el mercado como cualquier servicio respecto a cómo se conduce ese proceso, respecto a los tiempos de administración de esos procesos, qué profesionales tiene, que no solo tienen que tener una calificación en este momento de especialización en la materia del arbitraje, sino sobre todo en las condiciones de imparcialidad, independencia y el tema de ética. Entonces sí creo que desde mi punto de vista la modificación de la norma no hace un cambio en ese sentido, o sea, sí cambia, digamos, o refuerza que tiene que estar publicado y demás, pero lo que hace justamente esta modificación es seguir reforzando que el compromiso de las partes de tener claridad sobre qué centros pueden elegir o proponer o incluso recibir como propuesta, exige ahora mismo involucrarse más en las reglas, en las listas de profesionales que tienen como árbitros y en la cantidad de información que publica ese centro, e incluso ahora mismo, por tratarse de un servicio, en cuál es la opinión que se tiene en el mercado respecto del desempeño de estos centros. Ese sería como que uno de los puntos, creo yo, más importantes. Y en esa línea, el hecho de que ahora mismo la forma en la que se designa el centro
incluye ahora un sorteo, sí me parece que es una propuesta que sigue reforzando esta idea que comento, que puede, que realmente no necesita regulación. O sea, digamos, esta idea de que las partes tengan la posibilidad de pactar un centro conjuntamente y colocarlo en una cláusula arbitral, desde mi perspectiva, asesorarme en proyectos y también utilizando una cláusula arbitral, creo que sería el mejor escenario, porque ambas partes están claras, o digamos, en un escenario razonable, ambas partes están claras en que ese centro tiene determinadas reglas, determinados profesionales, independientemente de participar en la designación de los profesionales, pero digamos tienen claridad sobre cómo se va a administrar ese proceso, qué tan bueno es el servicio, qué tan célere es el servicio, además de qué tan buenos pueden ser los árbitros en impulsar ese proceso. ¿Y por qué? Porque en la práctica lo que necesitamos del arbitraje, además de un proceso claro, justo, de inmediación y demás, necesitamos un laudo en el corto plazo con una decisión que permita adaptar una solución en concreto, ya sea para la empresa o para el Estado, pero esa es la finalidad del proceso. Entonces, para poder llegar a eso necesitamos tener nuevamente centros que administren adecuadamente el proceso y profesionales también que lo impulsen en la misma línea, pero que el RAJO en la práctica no nos garantiza eso. Nuevamente la calidad depende de otros factores. Entonces, bajo esa línea, en mi opinión, el hecho de que ahora mismo se haya incluido el sorteo, sí, puede representar un riesgo, pero desde mi perspectiva creo yo que lo que obliga ahora mismo es nuevamente hacer un ejercicio de tratar de llegar a un acuerdo sobre la institución arbitral. Puede sonar retador y hasta incluso poco razonable, pero el procedimiento en la norma cuando se publicó en el 3206 no hizo su reglamento y ahora mismo incluso con la modificación parte de la premisa de que la entidad nuevamente propone determinada cantidad de centros, que son tres, y como bien lo comentó Rodrigo, el contratista, si no está de acuerdo con esas tres, puede proponer otros tres y sobre la base de esos seis se hace el sorteo. Solo quedándonos con la primera parte, la propuesta de tres que hace la entidad y la propuesta que podría hacer el contratista, lo que justamente hace, o mi recomendación sería, y aunque puede nuevamente ser retador, es llegar a un acuerdo sobre el centro, porque eso nuevamente garantiza o reduce la posibilidad de que aleatoriamente te pueda tocar un centro, que aun cuando tú has revisado las reglas y todo los detalles que comento, no necesariamente en la práctica conduzca bien el proceso, te garantice una calidad en la administración de ese proceso. Entonces, creo que ahora mismo desarrollar nuevamente estas habilidades de poder lograr concretar un acuerdo entre las partes en la primera parte de lo que propone el artículo 332.2, que es acordar el centro o elegir uno que por lo pronto proponga incluso la entidad, pero que el contratista revisó y sí satisface sus requerimientos para poder conducir un proceso arbitral. Sí creo que podría ser una primera herramienta que no está regulada en la norma ni en la modificación, pero que podría, en mi experiencia o en mi opinión, reducir un espacio de algo aleatorio al momento del sorteo. Ahora, si eso no llega a pasar, que puede ser altamente probable por cómo está la industria y la coyuntura, sí creo que el hecho de que pasemos a un sorteo y que nuevamente no garantiza la calidad, ni siquiera una calidad, o sea, no garantiza muchos aspectos, justamente por tratarse de un sorteo, sí creo que exige nuevamente a las partes, y en este caso sobre todo al contratista, que es el que propone segundo, o que eventualmente tener un escenario más reducido, nuevamente revisar qué centros podría proponerse, porque en este universo de seis posibilidades, cualquiera de las seis, desde mi perspectiva, debería ser una que por lo pronto sí favorezca la conducción del proceso arbitral y nuevamente garantice una buena lista. Y sobre todo, creo yo en este punto, que tenga estos órganos internos que garanticen también mucha neutralidad al momento de seleccionar, por ejemplo, en default a un árbitro y o resolver incidentes de recusación que son muy sensibles en un proceso arbitral. Entonces, cerrando en esa idea y con cargo a lo que podamos comentar, creo que la norma per se, las modificaciones que introduce ese decreto supremo, en realidad, desde mi perspectiva, no cambia y el reto que representaba ahora mismo poder tener una institución arbitral adecuada para conducir los procesos arbitrales. Creo yo que más bien este escenario, en la medida que está reforzando que vamos a llegar al punto de un sorteo, obliga a tener un mayor involucramiento en qué centros proponemos o qué centros se proponen y qué centros se eligen, y en esa línea incluso estar muy dispuestos a trabajar en esta idea de acordar al centro en la primera etapa de lo que propone el artículo 332.2 y solo si excepcionalmente no se logra eso, ir a un sorteo. Y aún así, el hecho de ir a un sorteo, sí creo que nuevamente exige que tengamos claro que entre esa aleatoriedad, porque no sabemos cómo se va eventualmente a hacer ese sorteo, pero
queda claro que van a ser las seis instituciones propuestas si es que eso se llega a proponer, sí creo que exige tener claridad de qué centro te podría tocar. Y en esa línea, independientemente si hay muchos o pocos centros en el regajo, sí creo que obliga nuevamente a revisar qué reglas se pactan, incluso cómo se pactan en el convenio arbitral o cómo se introducen ahí, si es necesario, por ejemplo, para algunos reglamentos pactar en contra de algún punto, etcétera. Creo que el detalle no va tanto en lo que regula la norma, sino en el compromiso que tienen que tener siempre las partes para poder ser conscientes de qué centros se pactan, con qué reglas se están utilizando, qué órganos tienen para nuevamente resolver incidentes, los tiempos en los que se resuelven esos incidentes, qué profesionales tienen en sus listas y demás detalles que digamos que el artículo 318 ha tenido o ha buscado regular. Entonces, hasta ahí, esa sería mi apreciación sobre lo que plantea la norma y lo que creo, considero debería ser nuevamente algo que las partes tienen que seguir buscando en este escenario que, como bien comentan, no necesariamente tenemos claridad cómo se está comportando en la práctica, pero que sobre la base de la experiencia, a mí sí me permitiría decir las sugerencias que estoy haciendo en este punto, ¿no? De trabajar mucho en lograr escoger por acuerdo de las partes el centro para colocarlo en la cláusula arbitral que corresponda, con los pactos que correspondan, alineados sí perfectamente a la norma y su reglamento, pero que busquen nuevamente esta efectividad, que es lo que debería ser el arbitraje, ¿no? No solo quedarnos en este tema de la administración, sino que en la práctica lo que necesitamos es un laudo nuevamente que se puede implementar en el corto plazo y no demorarnos como normalmente ahora pasa en la experiencia que nosotros tenemos, en donde la calidad del centro de cómo se administra el proceso sí es clave para esto. Y la norma no entra a tallar tanto en ese detalle. Hasta ahí serían como mis comentarios por ahora y bueno, si hubiera algo, alguna pregunta o algo que comentar también quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urrutia. Tenemos una pregunta dirigida a la doctora Romina Segura. Nos preguntan, en el caso de que se haya optado por una institución de arbitral fuera del país en el marco de un arbitraje internacional, según el artículo 84 de la ley y el reglamento, señalan que solo se debe cumplir con contar con reputación reconocida internacionalmente. ¿No resulta esta disposición contradictoria con lo que se pretende implementar a nivel nacional con el regajo? Mm, Bueno, esa es una pregunta que creo que es bastante particular. Es que sí considero, bueno, me voy a unir un poco a lo que dice Rodrigo, o sea, la reputación que tienen en el mercado en general cualquier centro está ganado justamente a propósito del servicio que ya ha venido prestando y de la opinión que tienen quienes han tenido algún proceso arbitral administrado por ese centro o eventualmente porque alguien ya ha comentado sobre la administración. Entonces, y de hecho, a nivel internacional también hay centros muy conocidos, ¿no? Podríamos decir ICC, voy a mencionar ICC, que de hecho probablemente muchos de los que estamos acá lo conocen y saben de la buena reputación que tiene ese centro, entre otros. Entonces, yo, en mi opinión, y creo que a un nivel de estándar internacional, no considero que ese sea pues una subjetividad, una discrecionalidad o algo que vaya contra lo que pretende la norma porque en realidad nuevamente el hecho de que se exijan a los centros determinados requisitos formales no garantiza que el proceso, no garantiza los beneficios que debería tener un proceso arbitral que van más allá del hecho de cumplir con los requisitos formales que se colocan ahí. O sea, ahí yo sí creo que cuando hablamos de un proceso arbitral o de una institución arbitral, vale mucho tener en cuenta nuevamente una búsqueda, una revisión de las partes, incluso no solo por los que ya tienen buena reputación, sino en general, si queremos aperturar el mercado para otros centros, sí creo que hay un compromiso de los actores o quienes usan ese centro de revisar exactamente qué reglas tienen, nuevamente qué personas son sus órganos o conforman esos órganos que toman decisiones en defecto, resuelven incidentes y demás. Hay un compromiso de la comunidad de saber exactamente qué otros centros hay, más allá de los que tienen muy buena reputación, independientemente de si son perfectos o no, y en esa misma línea a nivel internacional. Y sí creo que sirve mucho como buen criterio la reputación que ya tienen en el mercado. Eso creo que es algo que incluso cuando hablamos de profesionales, el tema reputacional o la impresión o la percepción que se tiene respecto a a una persona es muy importante para tomar decisiones para decir si opto por una o por otra. Lo mismo pasa con las instituciones y por eso, digamos, eso es un trabajo interno que cada institución hace
pero creo que es un muy buen criterio en muchos casos para poder tener una primera visibilidad de ese centro. Entonces yo no creo que sea algo, menos a nivel de estándar o de industria internacional, no creo que sea un mal criterio. Más bien creo que exige nuevamente enfocarnos en otros aspectos que no están regulados en la norma y que nos pueden permitir escoger buenos centros. Y si bien en la industria nacional hay centros que normalmente siempre son los mayormente utilizados por eventualmente tener ya experiencia conduciendo procesos y alguna muy buena opinión, quizás sea una oportunidad para revisar y dar oportunidades a otros centros, pero para poder hacer eso, sí creo que es diligente nuevamente revisar exactamente qué propones, qué hay detrás de cada uno de esos centros en términos de listas, de secretarios arbitrales, del secretario general, etcétera. O sea, qué respaldo tiene la institución, porque finalmente, nuevamente, hay que probar para poder determinar si un centro es bueno o no. Hay que probarlo o hay que saber exactamente cómo conduce el procedimiento. Entonces, parte de eso implica comprometerse en ese sentido con las elecciones que uno hace como partes, y eso sí puede sonar como muy superfluo, ¿no? Pero la verdad es que es la única forma en la que podemos realmente generar otros espacios donde entren otros centros, ¿no? De repente no saturar los que ya hay, que de hecho muchos de ellos tampoco es que funcionan, creo yo, céleremente, que sería uno de los aspectos que sí creo que la norma no corrige y que eventualmente necesitamos trabajar en eso. Entonces, a la pregunta, yo no, la verdad no veo algo desfavorable en esa opinión. Creo que es importante más bien tener en cuenta qué es lo que el mercado, como cualquier otro servicio, te dice al respecto, y finalmente serán las partes quienes tomen ese criterio para eventualmente elegirlo o proponerlo. Pero es que ahí parte el compromiso que hay que tener con revisar exactamente qué se propone, que no lo va a regular ninguna norma y que parte de la diligencia que tengamos todos de trabajar en eso. Porque al final, esa creo yo bueno, desde mi experiencia, ¿no? Y obviamente aquí compartiendo con otras personas las opiniones, yo creo que esa es realmente la clave y algo que la norma no va a cambiar, es que tanto se comprometen las partes en pactar una buena cláusula de solución de controversias, en pactar un centro que realmente satisfaga, por último, criterios razonables para poder administrar el proceso y que en esa línea garantice que sus órganos, su lista y demás, sus reglas, vayan alineadas con ese servicio. Si no nos comprometemos con eso en la industria, eventualmente pueden haber muchas regulaciones, pero en la práctica no nos va a llevar a lo que queremos, ¿no? Que el arbitraje siga siendo un mecanismo idóneo o en muchos casos el mecanismo para resolver las controversias. Entonces yo ahí dejaría mi comentario y esa es la apreciación que tengo sobre este tipo de afirmaciones en la norma y en general en el mercado. Muchas gracias, doctor Benezú. Hay una pregunta que está dirigida para los tres árbitros y se vincula un poco con el tema de listas que comentó la doctora Segura. Señalan, ¿consideran que reemplazar el RNA del OCE por las nóminas de arbitraje de los centros inscritos en el regajo es adecuado para fortalecer el arbitraje, teniendo en cuenta que a la fecha se sigue incrementando el número de instituciones arbitrales acreditadas en el regajo y que la única restricción para ser árbitros sería contar con ciertas certificaciones? ¿Empezaría yo respondiendo la pregunta? Sí, Eh, a ver, bueno, en mi opinión, creo que el arbitraje lo que garantiza, y en eso creo que estamos de acuerdo incluso en contratación con el Estado, es importante la especialización de los profesionales. Pero en mi última experiencia diría yo que algo que también es muy importante y que el RNA no va a garantizar es uno, las características de imparcialidad, independencia y la ética de los profesionales. Entonces, creo yo que el hecho de que, y además sumado al hecho de que en primera línea la idea es que las propias partes designen, o sea, sé que suena muy ideal, ¿sí? Pero me gustaría seguir trabajando en esta idea de que hay que buscar profesionales que sí se desempeñen como se espera en un sistema arbitral donde queremos que la dinámica sea de ese tipo, ¿no? No estoy hablando de factores en los cuales obviamente no controlamos o no visibilizamos y no se da esta objetividad que quisiera. Pero, digamos, en ese escenario donde las partes intervienen en la designación de estos profesionales, sí creo yo que la necesidad de un RNA no garantiza, en mi opinión, el performance del árbitro. Creo que hay una... Garantiza en cierto punto la especialización, sí creo que es importante, pero ahora mismo la norma con otros filtros, en teoría y esperemos en práctica, exige cierta especialización en los profesionales. Pero creo que más allá del RNA, ahora mismo el sistema necesita nuevamente profesionales con calidad, nuevamente.
de imparcialidad, independencia y de ética que garantiza que sumado a su especialización, el performance sea el adecuado en el proceso arbitral. Y en una dinámica donde hay tres profesionales, en la mayoría de los casos, creo que justamente esa dinámica de esos tres profesionales creo que es muy vital. Entonces, yo diría que el RNA sí podría ser razonable en algún caso, el que lo quiten no me parece a mí que sea per se algo negativo, porque como comento, en mi experiencia hay otras valoraciones más importantes, desde elegir bien a estos profesionales sobre la base nuevamente de la especialización que puedan tener, pero también otras características, digamos, de esas reputacionales, diría yo, muy importantes que pueden favorecer la conducción del proceso arbitral y esta idea de neutralidad y de objetividad que se requiere ahora mismo en un sistema de contratación o en un arbitraje donde hay pública de por medio. Entonces, bajo esa premisa, yo por lo pronto me inclino a que eso no desfavorece el sistema. eh, Podría también incorporarse, pero nuevamente los temas que afectan el sistema arbitral son otros, que van más allá de más requisitos de forma o requisitos como de este tipo. Esa sería mi apreciación en este punto.